examínense, un signo de admiración, ahí está, examínense para ver si están en la fe. Vamos a irnos al libro de Primero de Timoteo, capítulo 1, del verso 18 al 20, vamos a leer. Hay un muñequito que está pensando, ¿no? Muy bien, ¿no? Examínense para ver si están en la fe. Bueno, vamos a aprender un poquito más en esta noche de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, bueno, para los que de pronto piensan que es un hijo en la carne, no. El apóstol Pablo, que escribe, es una carta directa a Timoteo, a su hijo amado, pero cuando le dice hijo, es un hijo espiritual, ¿sí? El apóstol Pablo no se casó, ¿no? No tuvo hijos, ¿ya? Por lo tanto, es un hijo espiritual, como cualquiera de nosotros podemos tener hijos espirituales cuando predicamos, ha sido el padre espiritual para esa persona. Por eso aquí le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Vamos a resaltar esta verso 19 que dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren ustedes esta última, ¿qué diría? Palabra fuerte, ¿no? Entregué a Satanás, dice, para que aprendan a no blasfemar. Bueno, hace poco estaba yo pensando en la imagen dada en Primera de Timoteo, porción bíblica que hemos estado leyendo, y encontramos a Pablo diciendo instrucciones a Timoteo en cuanto a lo que él consideraba un peligro, ¿no? Un peligro a desviarse de la fe cristiana. Algunos cuales estaba Himeneo y Alejandro, como dice aquí, ¿no es cierto?, en esta porción bíblica, ellos sufrieron un naufragio en cuanto a la fe. Ahora, cuando se habla de naufragio, se habla de una catástrofe, de algo que de pronto es considerado como algo grave para el cristiano. Un naufragio, que está diciendo. Estas personas no eran incrédulas, ¿sí? No eran incrédulas, ¿sí? Eran creyentes. Ahora, para sufrir naufragio en la fe, implica que alguna vez se estuvo que haber estado en la fe. Como Pablo dice, de nuevo, esta vez hablando de Himeneo y Fileto. Miren, usted, aquí también sale Himeneo y Fileto en esta porción bíblica. Primera de Timoteo 2, 17 y 18. Mire, aquí ya se incluye Fileto, porque está Himeneo, Alejandro, y aquí también Fileto, aquel que se desviaron de la fe. Dice aquí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Miren, ellos tenían esa equivocación doctrinal, ¿sí? Trastorna la fe de algunos, trastorna, algo que se contrapone a lo que ya está escrito en la palabra. Aquellos que poco a poco vamos adquiriendo conocimiento de Dios, entonces nuestros sentidos, nuestros oídos están preparados para rechazar las falsas doctrinas. Uno se desvía de la verdad cuando se está en el camino, por supuesto, y luego se pierde. Algo así sucedió también con Himeneo, Alejandro y Fileto. En cuanto a la verdad, se habían desviado.
En cuanto a la fe, habían naufragado. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo lo menciona. Y desafortunadamente ellos no son los únicos. Su caso, aunque es algo que debemos de evitar, tiene muchas cosas que enseñarnos a nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero más o menos tocar este tema para irnos entrando en cuanto a lo que cada día nosotros vamos aprendiendo del Señor y ser totalmente firmes en lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Mantener la fe es algo que se da por hecho? Tal vez algún rato podemos perder la fe. Vamos a ir escudriñando. Junto conmigo vamos a escudriñar a veces estas interrogantes que nosotros nos podemos hacer. Miren que algunos creen que mantener la fe es algo que se da por hecho y que es imposible perderla. Sin embargo, a través de los años he podido comprender que la fe no es algo que se da por hecho. Si así fuera, en la palabra de Dios no vendrían las advertencias que hoy vemos. Dice en el libro de Gálatas, el capítulo 1, ahí el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos, ¿sí? ¿Quién nos fascinó para creer o para seguir un evangelio diferente? Les dice. No que exista otro evangelio, ¿sí? Sino que algunos os perturban, dice. Aquí como decir la exhortación que también les hace el apóstol, como ser a Alejandro, a Emineo, a Fileto, o sea, ellos perturbaban la verdad, diciendo cosas que no estaban de acuerdo con la palabra, ¿sí? Dice, y después termina diciendo, miren ustedes, de la gracia habéis caído. O sea, ellos estaban ahí, ellos habían recibido al Señor, ellos habían estado en la fe, pero le dice el Señor, de la gracia habéis caído. Miren ustedes, entonces hay algo que nosotros debemos ir ya discerniendo correctamente en cuanto a nuestro caminar en la fe. Vamos al libro de Romanos 19, ¿no? Romanos 19 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, el creer, ¿no es cierto? De todo corazón en nuestro Señor, ¿no es cierto? Y creer que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos de nosotros ya hemos hecho la confesión de fe con nuestra boca, ¿no es cierto? Invitándole al Señor que entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nosotros podemos empezar caminando con el Señor. Podemos caminar con el Señor. Yo creo que la vida cristiana y la fe no son algo instantáneo. Algo que termina con la confesión, con esta confesión, ¿no es cierto? No termina ahí. Por eso el Señor nos está diciendo que esto empieza con la confesión. Pero no termina ahí, por supuesto que no. Porque Jesús es el camino que nos lleva a la salvación. Pero el camino hay que recorrerlo. Hay que caminarlo. En 2 de Timoteo, capítulos 4, del 6 al 9, dice esta gran verdad. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Miren ustedes, el apóstol Pablo, un hombre totalmente espiritual y tenía una relación muy cercana a Dios y a Jesucristo. Él, ya el Espíritu Santo le reveló a él que estaba ya para partir, y aquí dice, porque ya estoy para ser sacrificado. Fue un sacrificio, fue algo que a él lo mataron, igual como Jesucristo, igual como algunos otros apóstoles.
y el tiempo de mi partida, dice, está cerca. Y ahora aquí él dice, miren ustedes, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué está diciendo aquí? He guardado la fe. Vamos a ir analizando este texto bíblico, lo que dice el apóstol. No, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. De aquí viene el 8, dice, por lo demás, si yo estoy haciendo eso, si yo estoy peleando la batalla, por supuesto, dice, estoy terminando la carrera como lo estaba terminando el apóstol Pablo, ¿no? Y ha guardado la fe, dice en el 8, por lo demás, o sea, por lo que viene, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, a todos los que aman su venida. Miren ustedes, él se conforta a sí mismo y dice, yo estoy ya preparado para recibir mi corona incorruptible. Si la fe es algo que empezó y terminó en el día que Pablo creyó, ¿no es cierto? Vamos a analizar esto, ¿sí? Entonces no hubiese dicho él, he mantenido la fe. Pablo en este reencuentro de su vida no dijo, he plantado tantas iglesias, he escrito tantos libros, he predicado frente a tantas multitudes, he hecho que miles crean, se conviertan al Señor. Miren, no dijo eso el apóstol Pablo. Al final de su ministerio, su declaración fue simplemente, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Entonces, la vida cristiana, miren ustedes, es una batalla. La vida cristiana es una carrera, un camino que uno tiene que caminar. No es una cuestión simplemente de creer y ahí me voy a quedar estático, no. La vida cristiana es perseverar, la vida cristiana es aprender más de Dios, la vida cristiana es un tiempo de una comunión, de una relación con Él. No es que solo creer y una confesión, no, tenemos que caminar. Empieza en el día en que creímos en el Señor, pero no termina ahí. Solo al final y después de que había dicho primero que estaba a punto de ser ofrecido como sacrificio, solo hasta ese momento Pablo habla usando tiempo pasado en cuanto a la fe, la carrera y la batalla. No, aquí el apóstol dice, he peleado la buena batalla. O sea, habla ya en tiempo pasado, porque el tiempo de él estaba cerca para partir con el Señor. ¿Sí? En alguna parte el apóstol también dijo, para mí, en alguna parte dijo el apóstol, para mí el morir es ganancia, porque estaba seguro que iba a estar en la presencia de Dios. En comparación con él, muchos hermanos creen que la carrera termina el día que creímos y que nuestra fe nunca estará en peligro. Obviamente Pablo no estaría de acuerdo con nosotros. Probablemente esta es también la razón por la cual muchos de nosotros no entendemos, ¿no es cierto?, a veces estas declaraciones. Pero hay que entrar al escudriñamiento de la palabra para entender que debemos cuidar la salvación. Miren que también otra parte que dice cuidar la salvación con temor y temblor. O sea, si de pronto alguien piensa, no, ya entramos en el camino, ya esto somos salvos y ya nos vamos a despreocupar, no. Dice el Señor, cuidar la salvación. En Filipenses 3, 12, 14, y vamos a leer el verso 17, dice, miren al apóstol Pablo, un hombre tan espiritual que en ese encuentro en el camino a Damasco, ¿no es cierto?, con el Señor, fue lleno del Espíritu Santo, y dice que él se le reveló la palabra, y no necesitó que ningún hombre le enseñe, porque era el Espíritu Santo de Dios dándole revelación al apóstol Pablo. Un hombre
que fundó tantas iglesias, que escribió las cartas, y un hombre ejemplo para todo creyente. Sin embargo, miren ustedes lo que dice aquí. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Miren, este es un caminar. Prosigo por ver si logro asir aquello para el cual fui también asido por Cristo Jesús. Para ver si logro, o sea, esto es, ¿cómo se dice? Un caminar. No que ya lo haya alcanzado. Miren ustedes, esto hay que perseverar, por eso nosotros debemos animarnos unos a otros a seguir perseverando en el conocimiento del Señor, y no solamente en el conocimiento, sino tenemos que perseverar en nuestro testimonio cada día, en hacer lo que Él nos dice que debemos hacer. Y cuando nos desviamos, por supuesto, si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo y nos va a redarguir de pecado y nos va a hacer ver nuestro error para encaminarnos nuevamente al camino correcto. Dice en el 13, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Miren ustedes, tremendo apóstol que diga eso. Pero una cosa hago. Miren ustedes, lo que debemos hacer nosotros. De pronto, en nuestra vida cristiana, tuvimos altos y bajos y tenemos altos y bajos, pero el Espíritu Santo nos va redarguyendo y vamos corrigiendo y vamos confesando nuestro pecado y vamos diciendo, Señor, ayúdame a caminar contigo, porque no es fácil. Necesito tu presencia, te necesito tu espíritu para poder seguir. Sin ti, nada, sin el Espíritu de Dios, sin tu poder, nada soy. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué debemos hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Miren, extendiéndome a lo que está delante, olvidándome. Hay cosas que de pronto ya hemos pedido perdón al Señor y de repente seguimos nosotros reteniendo algo que el Señor ya nos perdonó. Y eso no nos deja vivir una relación correcta con el Señor. El 14 dice, prosigo a la meta, sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, miren ustedes, aquí se pone él como ejemplo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ellos se están poniendo de ejemplo, ¿no es cierto? Los discípulos se ponen de ejemplo, como decir, ellos son en quienes se deben de mirar los demás, porque son buen ejemplo. Y recuerden que el apóstol Pablo también dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si usted es un imitador de Cristo, es digno de imitarlo. Es digno de imitar. Pero alguien que no sea un imitador de Cristo no tiene por qué uno imitarlo. ¿Sí? Por eso tenemos que siempre seguir a Jesús. En comparación con Pablo, muchos hermanos se cuentan a sí mismos como si ya hubieran alcanzado el premio. Puesto que creí y fui salvo, puedo vivir como yo quiero. Ya he recibido el premio. La vida cristiana no era así para el apóstol Pablo. No era algo estático. Una parada para obtener la salvación y luego seguir como antes. De lo contrario, era algo dinámico, una batalla, una carrera que tenía que correr. En Hebreos 12, 1, 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Mis queridos hermanos, nosotros como seres humanos fallamos, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos. Miren ustedes, nosotros somos carta leída. Tenemos mucha gente que nos conoce, ¿sí?
Y si saben que somos creyentes, ellos quieren vernos como verdaderamente hijos de Dios. Ellos son testigos de lo que realmente somos. ¿Sí? Nuestra nube, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, dice aquí al apóstol. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, ¿corramos qué? Con paciencia. No es una carrera de velocidad. Entonces que nosotros tenemos que batallar. Hay momentos en que nosotros flaquea nuestra fe. ¿Ya? Dice, cuando flaquea nuestra fe, ¿ya? Porque somos seres humanos. Y cuando de repente estamos caminando, todavía no somos maduros en la fe, por supuesto que vamos a estar batallando, pero tenemos que seguir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, por supuesto. Nuestra vida cristiana hay que saberla llevar. A veces sabemos por qué pasó esto. Ante los ojos de nosotros puede ser algo malo, pero si estás caminando con el Señor, si estás batallando, ¿no es cierto? Si estás haciendo lo que Dios manda, pase lo que pase, Dios siempre tendrá la razón, aun cuando para nosotros parezca algo malo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas no son para bien, dice la palabra. Si tú amas a Dios, todo lo que te pase, y si estás haciendo, por supuesto, lo que Él manda, todo lo que pase para nuestra vida va a ser para bien. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Nuestra mirada debe ser siempre poniendo los ojos en Jesús. La fe es algo que necesitamos mantener. En el libro de 2 de Corintios 13:5 dice lo siguiente. Miren ustedes. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Pregunta, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren ustedes, es otra palabra que nos confirma lo que estamos diciendo. A menos que estemos, ¿qué? Reprobados. Algunos dicen, no, es que tú entras en el camino del Señor y ya nunca, no vas a perder la salvación, no vas a perder la fe. No es así. Si no andamos como el Señor manda, entonces miren ustedes, dice aquí la palabra, dice, vamos a ser, ¿qué? Reprobados. Así lo dice, es bíblico. Yo no me estoy inventando nada. La pregunta es, ¿estamos en la fe o vivimos nuestras vidas basadas en puntos de vista distorsionados que justifican el pecado porque ahora estamos bajo la gracia? ¿Sí? ¿O estamos siendo de pronto sabios en nuestra propia opinión, contradiciendo lo que dice la palabra del Señor? Vamos a examinarnos. No sea que nos volvamos reprobados. 1 de Corintios 9, 24, 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, miren, Pablo hace una analogía de un atleta, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, aquí uno solo, corred de tal que lo tengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, pero vosotros a lo que se va a destruir. En el verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo, yo sé en quién he creído, yo sé que la palabra de Dios es verdadera, yo sé que si ando en obediencia voy a tener bendición. O sea, él estaba totalmente persuadido. Debemos estar persuadidos de lo que creemos, ¿sí? Porque dice, porque el que se acerca a Dios, dice, debe creer que Él existe. Si tú te acercas a Dios sin ese convencer que de pronto poner la mirada en algún objeto, en alguna cosa creada para
tratar de acercarte tú a Dios, eso no es correcto, no es bíblico, ¿sí? Dios es espíritu y todo aquel que lo ame en espíritu y en verdad debe de amarlo. Entonces, debe creer que le existe y que es galardonador de todo aquel que lo busque, que es premiador. Miren ustedes, tenemos un Dios que recompensa, un Dios que no nos va a dejar, un Dios que si sabe que estamos caminando con Él, a pesar de pronto de nuestras flaquezas, alguna situación, Él nos va a levantar por medio de su Espíritu, Él nos va a ayudar. Sino que dice, sino aquí el verso 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros o habiendo sido ejemplo para otros, eso quiere decir, ¿no? Heraldo, ejemplo para otros, yo misma venga a ser eliminado, yo mismo venga a ser eliminado. Miren ustedes, es una advertencia grande, por eso, mis queridos hermanos, en esta noche, este mensaje para seguir afirmándonos en la fe, darnos a entender el efecto terrible que puede tener un error doctrinal en la fe de los creyentes, ¿sí? Enseñar cosas que no son bíblicas, creer cosas que no son bíblicas, que nos aparta esa enseñanza, avanza rápidamente perjudicando la fe de los hermanos, desconcertándolos en primer lugar y luego al creer la mentira, su fe se trastorna, se pervierte. Miren ustedes el peligro de abrazar doctrinas erróneas. Por eso siempre usted busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdad, donde se predique también con el ejemplo. Recuerden que el apóstol Pablo se ponía de ejemplo. Sean imitadores de mí como yo de Jesucristo.